¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Carlos Nolasco Santillán, secretario general del SION, que viene sosteniendo una posición desde hace algunas horas respecto a este polémico decreto de pase a planta permanente de empleados de administración pública. Él, Santillán, reclama una discusión, teniendo en cuenta que él viene reclamando por los sectores a los que supuestamente él representa la prioridad de hace muchos años. ¿Cuál es el criterio del gobierno a la hora de hacer los nombramientos? Se lo voy a preguntar a él, que está naturalmente en el tema y está preocupado por esta cuestión. Hemos estado hablando, además, en estos días, sobre la importancia de la transición de un gobierno a otro. Perico y Palpalá, por elegir dos ciudades importantes, en diciembre van a tener autoridades electas que van a asumir de otro signo político. Hoy la transición en ambos municipios es una incógnita. Es decir, Ficoseco, que estuvo desaparecido y recién llega de vacaciones, y el señor Palomares, que está de vacaciones y vuelven dentro de 2 semanas. Las mezquindades políticas o la locura de dejarle al que llega una bomba activada, créame que ocurren. ¿Sabe qué? No hay dimensión de la importancia que tiene un proceso de transición que asegure la continuidad del Estado. El proceso de transición tiene siempre un componente político más que un componente administrativo. La transición es un proceso, para que usted lo entienda, de cooperación, de colaboración entre los equipos que salen y los equipos que entran. Por eso digo que tiene un alto componente político. A diferencia de lo que pasa en otros lugares, los casos de Perico y Palpalá se muestran aún más complejos, ya que los equipos salientes se quieren quedar como, digamos, integrantes de la planta permanente, cuando en realidad son funcionarios políticos. Se da cuenta que en este contexto es muy complicado plantear una transición ordenada. Los que se van se quieren quedar. Una locura. Pero retomando el tema concreto de la transición planificada, precisamente se planifica para evitar la interrupción de los programas y además garantizar la transparencia, que desde aquí venimos hablando desde hace mucho tiempo. El gobierno mira para otro lado, o los gobiernos por lo general, salvando algunas excepciones, miran para otro lado. Es increíble que la transición se realice de manera improvisada, sin un marco normativo ni protocolar. Realmente se requiere una gran cuota, créame, de audacia de las autoridades electas en recibir una administración, como por ejemplo la del señor Ficoseco, ya 20 años, y los antecedentes que tiene el señor Rolli Ficoseco. De igual manera podríamos hablar del caso de Palpalá, en donde los 4 años de Palomares, en términos de daño, equivalen a los 20 de Ficoseco en Perico. De manera que, con los antecedentes de estos señores que se van, me parece a mí que debería regir alguna suerte de normativa que establezca pautas claras de transición de las autoridades, en donde el intendente saliente le entregue, esto no es ciencia ficción, esto pasa en otras administraciones modernas, el intendente saliente le entregue al intendente electo una memoria detallada del estado del municipio en cada área de gestión, pero además un informe sobre la situación financiera en general, más un inventario de los bienes. Mire que hay denuncias de que se llevan hasta la camioneta a su casa. Bueno, en fin, esto como mínimo. Es decir, una norma con disposiciones operativas y exigibles. Yo la verdad no sé si esto existe en medio de tanta desidia y manoseo de la ley a lo largo de todos estos años. La transición, creo, es un evento impostergable, ya que los gobiernos pasan, pero el Estado se queda. Y en condiciones normales, el que llega sigue con lo que está y le agrega cosas. Creo que este no va a ser el caso concreto de Palpalá o Perico, por las cosas que me cuentan, mamita mía.
donde la pregunta que se impone antes que nada es ¿qué es lo que queda del Estado? ¿Se da cuenta la distancia entre una cosa y la otra? En fin, en un momento vuelvo y hablo con Carlos Santillán. Gracias, director, muy amable. Carlos Nolasco Santillán con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por ¿Qué tal? Un gusto, ¿no? Estar acá. El gusto es mío de recibirlo. Bueno, Carlos, ¿es así más o menos como estamos, la situación, digo, que usted que recorre mucho los municipios? Sí, sí. Nosotros creemos que realmente cuando un intendente pierde, bueno, lo primero que quiere es asegurar determinadas cuestiones. Sobre todo los compromisos que hacen para las elecciones, ¿no? Y a los funcionarios que traen ya de tiempo atrás. Y ese es un problema que se nos presenta a nosotros, los sindicatos, el sindicato de trabajadores municipales, al no tener reglas claras, no tener una ley de coparticipación, por ejemplo. Entonces nosotros venimos hace mucho tiempo tratando de que en algunos casos se regularice de alguna manera lo que son las plantas de trabajadores totalmente arbitrarias, pero en lo máximo que uno pueda pensar de tener todo revuelto, ¿visto? Porque no hay municipio que tenga similar o igual planta que otro. No podemos nosotros organizarnos. No teníamos liquidaciones iguales ni acá en Capital ni en ninguno de los municipios. Tuvo que ser el sindicato el que se ponga a trabajar mediante un compañero que se puso y distrajo su tiempo, mucho tiempo dispuso, para poder regularizar algunos municipios que todavía no han regularizado todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay líneas, no hay normativas, no hay encuadre, no hay nada. Los municipios, el intendente, lo único que tiene como preocupación es la continuidad. Si no hay continuidad, se cae todo, toda la estructura, y es volver a comenzar. Por ejemplo, nosotros en esto de la planta permanente, hace tiempo venimos planteando regularización porque hay aberraciones totales como el municipio de La Mendieta. Hace 28 años que los compañeros no son pasados a planta permanente, llegan hasta el nivel de jornalizado completo y algunos contratos. Y no pueden pasar. ¿Cuántos son en el caso de La Mendieta? Y deben ser alrededor de muchos, 600. Ajá. Deben ser. Okay. Para La Mendieta, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de La Mendieta. Sí. Así sí. Bueno, ese es otro tema. El desquicio que se ha hecho con las plantas y la especulación política que tiene ese desquicio. Porque hay tropas de maniobra que tienen los intendentes que las usan solamente para la votación. Y después, chao. Ahora, usted me dice 20 años. Sí. Es decir, que esto es el fracaso de la política. Pero seguro. Ahora, a pero estos, no hay 20 años que son los 4 de Morales, que tampoco ha hecho mucho. No. Por eso estamos pidiendo. Acá sí. se plantearon como el cambio. Nosotros estamos pidiendo algún tipo de encuadre para esta regularización. Nosotros hemos presentado proyectos, ¿por qué? Porque está concatenado con el tema de desocupación. Entonces la desocupación es caldo de cultivo para el aprovechamiento político, para que se haga una estructura del sistema clientelar. Ya eso está como aceitado para que sea así. Entonces nosotros, tratando de organizarnos, veníamos pidiendo directivas, o sea de Hacienda, o sea de la legislatura. Le planteamos a la legislatura, por iniciativa popular, una ley de convenio colectivo de los trabajadores municipales,
que contempla no solamente la discusión salarial, sino el régimen que hay que discutir de trabajo, con los distintos aspectos que tiene el trabajador municipal en la prestación de servicio a la comunidad. Pero bueno, no lo han tratado. Ahora sale el decreto de pase a planta permanente del gobierno de la provincia. Bueno, no contempla una serie de sectores. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los capacitadores que vienen dando clases de años como capacitadores, no lo contempla. Y ahí tampoco contempla a sectores como los profesionales, bueno, a otros sectores que están levantando su voz. Pero a nosotros tampoco, a los municipales no nos contempla. Ahora, una pregunta que le hacía fuera de cámara, pero se lo hago dentro del programa. La situación de los municipales es consecuencia de la no sanción de la ley de coparticipación municipal. Claro, para que quede claro esto. Exacto, las consecuencias que genera este sistema. Claro, al no tener la ley de coparticipación, única provincia, creo, ¿no? Con Formosa. Con Formosa. Sí, las dos. La verdad es que a nosotros nos complica porque nosotros tenemos dos patrones. Muchas veces dicen, ¿qué hace el SEOM protestando frente a la Casa de Gobierno? Tendría que estarle protestando a Chuli Jorge o a los otros intendentes. Lógico, claro. Claro. El tema es que el patrón de la plata es la Casa de Gobierno, es el que distribuye. Nosotros vamos y le decimos al intendente, queremos una recategorización. Ah, no, eso implica plata. Tiene que autorizar la Casa de Gobierno. Nosotros queremos que se regularice el tema de los precarizados. Es un delirio. Bueno, es un delirio, pero esa es la realidad con la que peleamos todos los días nosotros. Y en esto de la planta permanente hemos querido que haya por lo menos una línea, un encuadre que nos diga a nosotros cómo vamos a ir, vamos a plantearle al intendente que pasen a los compañeros que no son contratados, porque acá lo que está haciendo el gobierno no tiene gasto casi, porque a lo mejor es un contratado que estaba cobrando con una categoría 10 o 15 a nivel provincial. Ese contrato, cuando pasa a planta permanente, pasa con categoría 1. Es decir, que se ahorra plata. Claro. Se desinfla, digamos, pero, el cargo. Claro, pero al compañero le conviene, nosotros no estamos contra la planta permanente, le conviene porque pasa a tener estabilidad. Bueno, nosotros no tenemos ese caso. La gran mayoría de nosotros son jornales. Y también se ha hecho un escalafón separado de los jornales. Hay jornal de 8, hay jornal de 6, hay jornal de 4, y después vienen los planes que también trabajan en los municipios, que no tienen aporte, no tienen obra social, no tienen ningún tipo de seguridad, y que también prestan servicio en la municipalidad. Entonces, todo un escalafón de precarizados. Me dicen, no son precarizados, esa es una discusión que tenemos con el gobierno. No son precarizados porque tienen obra social. Ah, sí, pero cobran, algunos de esos precarizados cobran 4.000 pesos. ¿Son o no salarialmente precarizados? Es increíble. Pero ellos, si tienen obra social, no es precarizado. Anda a vivir con 4.000 pesos, realmente. Claro. Entonces, la verdad que si esto que estoy diciendo yo hoy en cámara es una olla a presión que está tapada y que está hirviendo y sonando el pitito. ¿Has visto? ¿Cómo sonaban las ollas a presión? Bueno, así está. ¿Y quién contiene a esa gente? Digo, para que no explote la olla. ¿Quién la está conteniendo? Bueno, nosotros estamos tocando todas las puertas. Hemos tocado la puerta de Casa de Gobierno. Primero, de las intendencias. Segundo, estamos tocando la puerta de la Casa de Gobierno. Y ahora de la legislatura. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Es decir,
Nadie dice, vengan muchachos, nos sentamos y empecemos a discutir como tiene que ser esta cuestión. O vamos a tratar la ley, vamos a llamar a las partes que tienen que estar y vamos a modificar, la vamos a aceptar así como está la ley que hemos presentado nosotros, o la vamos a modificar, pero hagamos algo que sirva por lo menos de lineamiento para podernos mover en lo que ellos plantean, una ciudad, una provincia en paz. Nosotros queremos la paz, pero no la paz a donde haya compañeros que estén ganando 4.000 pesos en la miseria total, sin ningún tipo de posibilidad de tener la seguridad que mañana pasado va a estar en planta permanente según alguna cantidad de años. Se mueren desjornalizados. Entonces nosotros queremos arreglar en paz, pero queremos arreglar. Y bueno, y si no, el conflicto está latente. ¿Qué tipo de conflicto? Y el conflicto puede estar en las calles, en manifestaciones, o puede estar en la ruta. Es decir, los compañeros, si no tienen respuesta, de alguna manera van a buscar la expresión para que vayan comprendiendo lo que estamos viviendo, ¿no? Carlos, el diálogo, ¿qué le puede aportar el diálogo a este dramático cuadro de situación que usted está planteando, por ejemplo? Y el diálogo nos puede aportar algún tipo de solución, algún tipo de respuesta a todos estos interrogantes que tenemos nosotros. Nosotros estamos planteando que, por ejemplo, ahora los que se van, que ya teníamos arreglado algún tipo de pase a planta permanente, no hagan solo los que se van, sino que se sienten los concejales que se quedan y que se sienten todos los interesados, los gremios interesados que se sienten y hagamos, ya una revisión de cuáles son los compañeros más antiguos, los que prestan servicio de recolección, de algún tipo de servicio, de oficina, de lo que sea, pero que sean los más antiguos, que pasen a planta permanente, y no el militante que han tenido ellos, o no el funcionario que ahora se quiere quedar en planta permanente. Eso estamos planteando. Y no tenemos respuesta todavía. Tito no aparece en la Quiaca. Acá en Monterrico tenemos uno que le decimos, nosotros tenemos 20 para pasar a planta permanente, y dice, no, son 100 los que tienen que pasar. Chao, es cualquier cosa. Entonces, nosotros queremos la planta permanente, pero queremos seriedad en el tratamiento de los compañeros que vienen hace mucho tiempo prestando servicio a la comunidad, y no a aquellos que se han aprovechado de la situación política y del empleo municipal. ¿Usted cree que esto a la larga, si no se resuelve, le van a pasar la factura? Pero seguro, ¿saben lo que hacen? Y yo en esto llamo a la reflexión a algunos sindicatos también. Empieza la transición, digamos, el que se tiene que ir, sí, y deja una grilla de planta permanente, sabiendo que hay una ley que dice 6 meses antes de las elecciones no se puede tocar la planta, ¿viste? Entonces, agarran y dejan, meten a, no sé, pongamos 100 tipos, militantes, funcionarios de ellos en la planta. Vienen, se afilian a los gremios. Nosotros como SEON, este tiempo, tenemos las afiliaciones suspendidas. No vamos a afiliar además, porque algunos dicen, estos son especuladores, quieren sacarle más guita. No, nosotros no queremos. No vamos a afiliar. ¿Por qué? Porque el que se va deja la planta de trabajadores en planta permanente que son militantes o son funcionarios de ellos llenos, y se afilian a algún gremio. Cuando el otro sube y dice, no, me han dejado una bomba de tiempo acá, tengo que despedir a tanto, agarra y salta el gremio y dice, no. Y ellos vienen a los gremios. Y si no, salen y denuncian, el SEON no nos quiere defender. Es terrible, ¿no?
Dramático. dramático. Gracias, Carlos. Gracias a usted. Gracias por venir, muy, muy amable. Carlos Santillán con nosotros. Chao.